Entonces, vamos a iniciar con fisiología respiratoria 1, ¿vale? Y primero para hablar de fisiología respiratoria, pues aquí les he traído una imagen sobre lo que compone, ¿no? Imagen simple para que recuerden que todo la fisiología respiratoria tenemos que hablar sobre cómo ingresa el aire en la nariz, pasa a la faringe, laringe y bueno, tráquea, bronquios principales, pulmón izquierdo, el diafragma, cómo interviene. Y bueno, aparte de eso, pues en el pulmón tenemos los bronquios que de alguna manera pues tenemos los alvéolos, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, los capilares sanguíneos, también cada uno, pues por ejemplo, tiene la cavidad nasal, los cordones nasales, el vestíbulo nasal, donde va a pasar el aire, la faringe y después la laringe, ¿no? Donde está el epiglotis. Estos cartílagos son muy importantes, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la tráquea y, bueno, nuestros bronquios, ¿no? Que después de eso va a nuestros pulmoncitos y vamos a ver las cisuras, ¿no? Horizontal oblicua, lóbulo medio, lóbulo inferior y todo eso. Entonces, recordemos siempre la anatomía primero antes de comenzar a estudiar la fisiología, ya que es muy importante saberlo, ¿no? Y si recuerdan la histología, mucho mejor, la verdad. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos hablando de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro cuerpo pues tenemos las vías respiratorias y es por donde ingresa el aire a los pulmones, ¿no? Estas vías, ¿por dónde van a iniciar? Por la cavidad nasal, o sea, por nuestras fosas nasales. De ahí donde va a la faringe, ¿no? De ahí va la laringe, tráquea, bronquios y estos van a dividirse, se van a segmentar y van a llegar a la última porción de nuestra vía que corresponde al bronquio terminal, ¿no? Entonces, de esa manera es como empezamos hablando de la fisiología respiratoria. Después de eso, ¿qué pasa cuando ya lleva al bronquio terminal? Ya después ahí vamos a hablar de los acinos pulmonares o también llamados lobulillos pulmonares, ¿no? Y estos se inician con un núcleo respiratorio que van a continuar a través de los surcos alveolares, conductos, hasta llegar en sí al mismo alveolo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos demasiados alveolos, tenemos millones de alveolos en cada pulmón. ¿Y por qué es importante el alveolo pulmonar? Porque de alguna manera va a generar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces es importante que pase el aire desde de nuestras fosas nasales hasta que llegue al alveolo, porque ahí se va a dar nuestro intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, las funciones de esto, de los pulmones, es primero el intercambio gaseoso, que es lo más importante. Esto es clave, ¿no? Esto es súper importante. Ya de ahí después va a filtrar el aire, ¿no? Va a limpiar el aire entra frío, va a calentar el aire, va a entrar a los pulmones, por eso también es muy importante en la cavidad nasal que existan los pelitos, también para filtrarlo. Transporte del aire inspirado porque permite transportar con la finalidad de llevar oxígeno, ¿no? A la sangre de alguna manera. Entonces, nos aseguramos que llegue el oxígeno hacia los tejidos para que se produzca la respiración celular. ¿Okay? Después tenemos proporciona oxígeno al torrente sanguíneo, brinda el oxígeno necesario a la respiración celular, elimina CO2 al exterior, elimina agua en exceso, o sea, da alguna evaporación, ¿ok? Esto es las funciones, esto es lo más importante, si les vienen las funciones. Ahora, en esta imagen lo que tienen que recordar es que en algunos libros y en algunas
ediciones, pues les ponen vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior, ¿ok? Entonces, tienen que saber que la vía respiratoria inferior compone la cavidad nasal, la faringe y la laringe, y vía respiratoria inferior, tráquea, bronquio principal y todo el pulmón, ¿no? Okay. Ya sabiendo eso, entonces vamos a hablar sobre la respiración pulmonar o externa y la respiración pulmonar o interna, ¿ok? Entonces, cada vez que a su mente venga respiración, ¿okay? O yo les hablé de respiración, ustedes se van a meter esto en su cabeza, que es un intercambio, ¿okay? Intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, cada vez que yo hable sobre respiración, ustedes se les tienen que venir esos a su cabeza, de gas. Le voy a poner solo gas, ¿vale? Ok, gaseoso. Okay. ¿En qué consiste la respiración pulmonar externa? Este se va a realizar a través, a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo capta oxígeno desde nuestro medio ambiente, pasa a la sangre y a la vez elimina, ¿sí o no? CO2 de la sangre al exterior. Eso es lo que pasa y eso es lo que es la respiración pulmonar o externa. Pero, ¿qué es la respiración tisular o interna? Eso se va a realizar a través de, como dice tisular, nuestros tejidos, ¿ok? ¿En qué consiste? Es en captar oxígeno de la sangre y lo elimina a través también de CO2, ¿ok? Que es el producto del trabajo de nuestras células, ¿ok? Trabajo celular. ¿Okay? Entonces, respiración pulmonar, alveolos, no se van a olvidar eso, respiración tisular, tejidos, ¿ok? Entonces, aquí vemos una imagen que es de la respiración pulmonar, ¿ok? Vemos cómo se produce de la hematosis, de una manera que hematosis de sangre a través bueno, nuestro aparato cardiovascular y vamos a ver que va a llegar sangre rica en oxígeno, ¿no? Por así decirlo. Va a llegar sangre rica en oxígeno y después de eso se va a los tejidos y a nivel tisular también lo que va a suceder que es el intercambio gaseoso también. Entonces, ¿qué pasa? Las células, nuestras celulitas, captan el oxígeno y ¿qué van a liberar CO2. ¿Okay? Acá como vemos aquí en la imagen, captan oxígeno y liberan CO2. ¿Okay? Esto es súper importante, no se recuerden eso, trata la respiración prácticamente. Y después de eso, pues, este CO2, ¿a dónde va? Pues va a ir a través de la sangre y va a llegar hacia los pulmones, ¿ok? Específicamente los alvéolos pulmonares, en donde el CO2 va a pasar de la sangre hacia estos alvéolos y va a ser eliminado hacia el exterior, ¿ok? Ese es un poco el proceso de este intercambio que va a haber, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre el intercambio gaseoso. ¿Ok? Cuando nosotros hablemos de intercambio gaseoso, vamos a tener 4 puntos. Primero de estos vamos a tener la filtración del aire inspirado. Ese es 1. 2, calentamiento del aire inspirado. 3, humidificar el aire inspirado para no dañar después el alveolo. Y después de eso tenemos la conducción del aire inspirado. ¿Ok? Entonces ya habíamos hablado más o menos de eso. Eso son algo importante, la filtración, calentamiento, humidificación y conducción. ¿Okay? Entonces, a través de todas nuestras vías respiratorias vamos a conducir el aire, ¿no? Desde la parte externa hacia los alvéolos. Y desde estos alvéolos lo vamos a llevar al exterior también. Otras funciones adicionales que le otorgamos a esto, ¿cuáles son? Pues le otorgamos la función olfatoria, la fonación, también vamos a otorgarle la regulación del agua corporal y la regulación de la temperatura, que es súper importante. ¿Ok? Después tenemos, o vamos a hablar sobre la ventilación. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos sobre la ventilación, hay que recordar que este es un proceso en el cual, pues, todos los gases que
bueno, hemos llevado desde el exterior hacia los alveolos pulmonares o de los alveolos pulmonares hacia afuera. Es todo ese proceso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ventilación? Es transportar oxígeno hacia los alveolos. ¿Para qué? Para que se produzca la hematosis, ¿ok? Entonces, y a la vez eliminar pues CO2 producido del metabolismo tisular. Entonces, para que produzca todo este proceso de ventilación es necesario toda esta mecánica respiratoria que ahora le vamos a explicar. Entonces, cuando ustedes pues respiran, ¿quién trabaja? Pues toda la parte del tórax, ¿no? Toda nuestra jaula torácica, por así decirlo. Entonces, existen elementos importantes que son ¿quiénes? Nuestros músculos, ¿ok? Nuestros músculos son muy importantes para este trabajo de la respiración, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que la respiración tiene dos momentos, ¿ok? Cuando nosotros inhalamos y cuando nosotros expiramos. O sea, inhalación, expiración, ¿ok? Entonces, la inspiración es un proceso activo, ¿ok? ¿Por qué te tienes un proceso activo? Porque acá van a intervenir, de alguna manera, pues, músculos. Por ejemplo, el principal es el diafragma, ¿ok? ¿Cuál es el diafragma? El músculo que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿ok? Este se contrae o se relaja, ¿ok? Entonces, al contraerse, desciende, ¿ok? Entonces, cuando el diafragma desciende de alguna manera, pues nuestra caja torácica se va a ampliar, ¿no? En el interior va a haber más, de alguna manera. Ese es, si lo piensan un poquito, es así, ¿no? Y bueno, después tenemos otros músculos como son el intercostal externo, que nos va a ayudar a movilizar pues nuestras queridas costillas. Y bueno, también vamos a participar músculos accesorios, ayudantes, que son pues el esternocleidomastoideo, el que lleva adelante el esternón, también puede estar el escaleno, los serratos anteriores, ¿no? Y bueno, después de eso vamos a tener a la exhalación, ¿no? En la exhalación, pues también participan los músculos, los principales primero es el diafragma, después tenemos los rectos abdominales e intercostales externos que nos van a ayudar también a hacer todo este proceso, ¿ok? Entonces, recordemos que una expiración, exhalación normal va a participar el diafragma y los intercostales externos, ¿ya? Y bueno, si se dan cuenta, en la inhalación y en la exhalación hay un músculo que sí o sí participa, ¿ok? Que es nuestro querido diafragma, ¿no? Y ese nos va a guiar de alguna manera, ¿ok? Nuestro musculito se va a guiar. ¿Cuál es? Es este de acá, que está marcado con rojo, ¿ok? Diafragma está inervado, ¿ok? Está inervado por el nervio frénico, ¿ok? Eso es importante también. Después de eso, es encargado de mover el reposo, de alguna manera partes, 2/3 partes, ¿ok? De nuestra caja o bueno, nuestra jaula torácica, ¿ok? Es importante eso. Entonces, en condiciones normales puede ascender o va a desplazar de 1 a 1,5 centímetros en reposo y puede llegar de 10 centímetros en esfuerzo. Imagínense, puede llegar hasta 10 centímetros, que es bastante lo que puede llegar. Acá está, ¿ok? Entonces, tenemos esto en la ventilación. Lo que tienen que recordar es dos cosas: que existe la mecánica respiratoria, la inhalación, exhalación, ¿ok? Si tienen que recordar los músculos principales, sí, eso generalmente viene. Recuerden también que el diafragma está inervado por el nervio frénico,
Eso es importante. Después tenemos la inspiración, expiración. Entonces, en la mecánica respiratoria, de alguna manera, pues existe la expiración. La expiración es pasiva, ¿ya? Como les había dicho, la inspiración es activa. No se olviden, es activa. Sin embargo, el proceso de expiración, pues es un proceso pasivo. ¿Por qué es pasivo? Recordemos que nuestro pulmón es una estructura, un músculo elástico, ¿ok? Es una estructura elástica, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues cuando nosotros lo llenamos de aire, ¿qué va a pasar con el pulmón? Se va a distender, se va a agrandar, se va a expandir, ¿verdad? Entonces, por lo que tiene esta propiedad elástica, es cuando sale el aire, va a volver a su posición inicial, no se va a quedar de ese tamaño, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros pues hacemos ejercicio, estamos hiperventilando, lo que va a participar en nuestra expiración, pues de alguna manera son los músculos que ya les había mencionado anteriormente, ¿ok? Que son los rectos abdominales, intercostales y todos esos. Entonces, mira, algo importante acá para que se den cuenta es que vean la posición del diafragma, que está de color rojito, naranja acá. ¿Ok? Entonces, inspiración, entra el aire, un proceso activo. ¿Qué pasa? El diafragma contraído y el volumen torácico va a aumentar, o sea, el diafragma está para abajo. ¿Ok? Entonces, la inspiración siempre es un proceso activo. Sin embargo, la expiración, ¿qué va a pasar? Sale el aire, el diafragma relajado, el volumen torácico disminuye. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el diafragma está más arriba, ¿no? Entonces los pulmones se van a hacer más pequeños. Y recordamos que este es un proceso pasivo. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Ahora vamos a hablar sobre la dinámica pulmonar. ¿Qué es la dinámica pulmonar? Entonces, el pulmón lo que va a hacer es que, bueno, de alguna manera funciona como resorte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser elástico, nosotros inflamos de aire, volvemos a su posición y todo está bien. Y para eso, ¿qué nos ayuda? Pues la ley de Hooke. ¿Ok? La ley de Hooke es aplicado para la fuerza elástica. Eso viene, sí, en algunos casos tienen que tener en cuenta esa ley. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a la propiedad del material por el cambio de longitud, ¿ok? Entonces, la ley de Hooke está aplicado a los pulmones. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pulmón genera volumen. Entonces, va a haber presión directamente proporcional, ¿ok? Y también, pues, el pulmón es rígido de alguna manera. Entonces, al llenarse de aire, este se va a expandir. Y, bueno, vamos a tener que multiplicar por el volumen, ¿no? Que se está llenando. Entonces, debemos pretender que o tener en cuenta que cuando el pulmón está en una posición que se está expandiendo, ¿ok? Vamos a ver que está rígido, ¿no? Entonces, esto vamos a multiplicarlo, ¿por qué? Por el volumen que voy a generar de alguna manera, cuánto estamos inspirando. Entonces, ¿no? Ahí podemos ver nuestra constante de cuán rígido es nuestro pulmón. ¿Ok? Entonces, que se tiene que aprender la fórmula, no creo, o sí, depende de ustedes, pero más que todo entiendan que esta es la ley de Hooke, nos permite ver el pulmón que genera nuestro volumen, el volumen que genera nuestro pulmón, ¿no? Entonces ahí se va a aplicar este caso, ¿ok? Que es importante que sepan en qué consiste más que todo, ¿no? Y ahí cuando vean en qué consiste, pues se van a aprender súper más fácil, va a ser más entendible. Y ahí le metemos otra fórmula, que es la compliance pulmonar, ¿ok? El pulmón
¿Cuál es? Es un órgano complaciente, ¿ok? Entonces, si el pulmón tú le metes aire, 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 tiene bastante distendibilidad, se va a agrandar bastante, ¿ok? Entonces va a tener una presión, un cambio de volumen muy grande, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener esta presión que de alguna manera, por ejemplo, si se hace una distendibilidad muy grande, vamos a ver cómo ese pulmón, pues lo que estaba en su forma normal va a empezar a llenarse, llenarse, llenarse de aire. Entonces, con relación a eso, va a ejercer una presión y poco a poco este pulmón va a llegar o capacidad de distendibilidad que va a tener ¿no? Y como este es un órgano elástico, de alguna manera, cuando nosotros botemos todo ese aire, va a volver a su posición inicial. Eso es lo que explica esta ley, y acá tenemos pues la imagen, ¿no? Que dice distendibilidad. Acá vemos el pulmón, de alguna manera. Acá vemos la expiración, la inspiración que va a tener bueno, que vamos a tener todos, ¿no? Entonces de ahí vamos a observar cómo el pulmón empieza a llenarse de aire en relación con la presión que va a tener, ¿ok? Y bueno, con la presión que vamos a ejercer, ¿no? Entonces poco a poco este pulmón se va llenando de aire por la capacidad de distendibilidad que tiene, ¿ok? Eso es importante. Después de eso vamos a hablar sobre el espacio pleural, ¿ok? Entonces ya hemos hablado que ese pulmón pues es importante, que tiene capacidad de distendibilidad, que tiene un volumen, la ley de Hooke, hemos hablado cómo actúa el diafragma, en la mecánica respiratoria, ¿no? De respiración pasiva, activa y todo eso. Y ahora vamos a hablar de espacio pleural, ¿ok? Entonces, recordemos que el pulmón se llena de aire, luego lo expulsa y de esa manera, pues, de alguna manera, bueno, genera la inspiración y la expiración y procedemos a hacer todo eso, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con nuestra caja torácica, con nuestra estructura toda torácica? ¿Ok? Entonces, de alguna manera, pues, entre ambas estructuras, entre la caja torácica, en nuestros pulmones, hay un espacio, ¿ok? Llamado, de alguna manera, espacio pleural, ¿ok? Este es entre la hoja visceral y parietal que integra el pulmón con la caja torácica que vamos a tener, ¿ok? Eso es importante. Entonces, la presión que existe en este espacio pleural, por un lado, el pulmón trata de colapsarse y por otro lado hay una fuerza, ¿no? De la caja torácica que ya no puede reducir más. Entonces, el pulmón ya no va a reducir más. El pulmón se llena de aire, la caja torácica al llenarse, pues se supone que se va a expandir también y permite que entre más aire al pulmón, ¿no? Pero la mecánica respiratoria ha hecho que también que todo el volumen que entre, que la jaula torácica se incremente, todo eso, a la vez también cuando termina toda esa inspiración, en la expiración el pulmón lo que va a hacer es de nuevo volver a su lugar, pero sin embargo el pulmón siempre va a tratar de colapsarse, ¿okay? Va a tratar de desinflarse como un globito. Entonces, ¿qué hace que nuestro pulmón no se desinfle como un globo? ¿Por qué? ¿Por qué no se desinfla como un globo? Porque de alguna manera va a hacer que existan algunas fuerzas de que el aire salga del interior del pulmón y este pulmón no se colapse, ¿ok? Entonces no puede seguir poniéndose más pequeño, por así decirlo, en palabras más simples, el pulmón cuando salga del aire de aquí. Y para eso, pues, ¿qué fuerzas son que hacen que los pulmones no se colapsen? ¿Ok? Hay dos fuerzas que se oponen de alguna manera y generan este espacio interpleural. ¿Ok? Entonces,
En relación a todo este ambiente, este espacio pleural, tiene una presión, ¿ok? ¿Cuál es la presión? Y acá lo vemos en esta imagen. Es de menos 5 centímetros de agua, ¿ok? Entonces, mira, acá tenemos nuestro pulmón, la pared torácica, y de alguna manera, pues la pared torácica y el pulmón van a estar en una fuerza constante. Y acá hay una presión. Esa presión es de 5 centímetros menos que el exterior, ¿ok? Por 6 y menos 5 centímetros de agua, ¿ok? Entonces, esta elasticidad de alguna manera del pulmón hace que este vaya a volver a su posición inicial, que la fuerza que hace que el pulmón no colapse, y se debe a dos factores. ¿Okay? ¿Cuáles serían estos dos factores que hacen que nuestro pulmón al expirar no colapse? Primero son las fibras elásticas. ¿Okay? Nuestros tejidos tienen fibras elásticas. ¿Cuáles son? Primero tenemos la elastina o retroceso elástico para que el pulmón trate de colapsarse, ¿no? Y después tenemos la fuerza colapsadora de la tensión superficial, ¿ok? Estos dos son importantes. Después tenemos otras leyes, por así decirlo, ¿ok? No se olviden de la ley de Hooke, que el pulmón genera volumen. Ahora tenemos la tensión superficial, que es la ley de Laplace y la ley de Boyle, ¿ok? Cuando hablamos nosotros sobre tensión superficial, lo primero que se tiene que venir a la mente, que es resistencia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de tensión superficial, lo primero que a ustedes se les tiene que venir a la mente es la palabra resistencia, ¿ok? Resistencia. ¿Por qué, Tatiana, tiene que venirme esta palabra a la mente? ¿Por qué es importante el término resistencia? ¿Por qué? Porque de alguna manera la resistencia va a ser que se manifieste de alguna manera en el líquido, ¿ok? Que va a ser pues una fuerza que va a ejercer las moléculas que vamos a tener, ¿no? Debajo de ellas. Entonces, recordemos que la última parte, en los alvéolos pulmonares, estos tienen en su interior líquido, una pequeña película de líquido. Entonces, estos pequeños volúmenes de líquido que van a estar en nuestros alvéolos, en nuestro interior de nuestros alvéolos, y que va a ser la que nosotros vamos a llamar tensión superficial, y hará que el alvéolo se cierre, ¿ok? Entonces, esta tensión superficial va a hacer que el alvéolo se cierre. ¿Vale? Entonces, aquí es cuando hablamos de esta resistencia que se manifiesta en la superficie de un líquido, ¿ok? Resistencia que se manifiesta en la superficie del líquido. Esa es la tensión superficial. Recordemos que el alvéolo tiene esa película de líquido, ¿ok? Y aquí, pues, actúan dos, ¿no? La ley de Laplace y la ley de Boyle. ¿Qué es la ley de Laplace? Okay, la ley de Laplace es la tensión en la pared del vaso, que es la fuerza dentro de la pared del vaso que tiende a separar las miofibrilas, ¿ok? ¿Y quién se va a poner? La distensión y estiramiento que produce la sangre en su interior. Ok, más fácil para que ustedes lo entiendan. Va a haber una presión, ¿ok? Y uno debe de ejercer algunas circunstancias, ¿ok? Entonces, esta va a ser mayor o muchas veces igual a la tensión que ejerce el alvéolo, ¿ok? Entonces, eso es importante, que va a haber una presión que debe de ejercer, sin embargo, va a haber una presión igual o el doble de mayor entre el radio que tiene cada uno de nuestros alvéolos. El alvéolo, el alvéolo, el alvéolo tiene dos tipos de células. Y esto no se tienen que olvidar, esto es súper importante. Creo que también lo he colocado más, que son los neumocitos tipo 1
¿ok? Y los neumocitos tipo 2. Tipo 2. ¿Son importantes? Sí, demasiado importantes. ¿Por qué? Porque el neumocito tipo 2 va a producir esta sustancia, ¿ok? Que es la surfactante. ¿Okay? Esta es la que produce, esta es la culpable de producir la sustancia surfactante, ¿ok? ¿Y qué hace esta sustancia surfactante? ¿Por qué es importante? Porque esta va a hacer que disminuya la tensión superficial, o sea, el colapso pulmonar, ¿ok? ¿Qué pasa si no existiría este neumocito tipo 2? Entonces, si no se produce este surfactante, sencillamente el alveolo que va a pasar va a colapsar. ¿Ok? Y nosotros no queremos que colapse nuestro alveolo, ¿no? Queremos que siga funcionando. Entonces, debemos de tener en cuenta o considerar que es muy importante este surfactante que lo va a producir ¿quién? El neumocito tipo surfactante. ¿Ok? Surfactante. Ahí lo dejo. ¿Ok? Es muy importante. Porque de alguna manera pues va a mantener el alveolo en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues esa fórmula, por así decirlo, la ley de Laplace, que dice que la tensión es igual a la presión por el radio. ¿Okay? Esa es la fórmula. La tensión de la pared del vaso, recuerden, es dentro de la pared del vaso que tiene que separar las miofibrillas y quién es pues la presión de alguna manera y el radio, ¿no? Que va a producir. Entonces, eso es la ley de Laplace. Recordemos que va a intervenir el neumocito 2, que va a producir a la sustancia llamada surfactante, que va a hacer que nuestro pulmón no colapse. ¿Ok? Y después tenemos la ley de Boyle. ¿Qué significa eso? ¿O en qué consiste la ley de Boyle? Consiste en que cuando nosotros expiramos, entonces de alguna manera toda nuestra jaula torácica va a hacer que el volumen pues sea menor, ¿no? Y cuando el volumen es menor, ¿qué pasa? La presión de alguna manera pues se eleva. Entonces, la presión intratorácica que nosotros vamos a tener se va a elevar en nuestros pulmones, ¿ok? Entonces, acá tenemos la ley de Boyle, para que lo entiendan mejor en una imagen, pues el ambiente de alguna manera está en 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, acá tenemos al diafragma contraído, ¿no? Acá estamos en un momento de inspiración, entonces la presión va a ser 757, ¿ok? Milímetros de mercurio. Entonces, el volumen aumenta, la presión baja, ¿ok? Y acá al lado tenemos el diafragma relajado, ¿ok? Entonces, la presión que va a pasar va a subir, ¿ok? Vamos a tener aquí a nuestros 760 en el aire, pero dentro de nuestro pulmón, al contraerse, la presión intratorácica se va a elevar y va a ser 763 dentro de los pulmones. Esto no se olvide, eso es dentro de los pulmones va a haber eso. Y en eso consiste la ley de Boyle. ¿Ok? Difícil no. ¿Qué es? Al inspirar, el volumen de la caja torácica va a aumentar. Entonces, de alguna manera, pues, el volumen aumenta y la presión disminuye. ¿Ok? Y eso es para que sea constante. Recordemos de nuevo la inspiración y la expiración. ¿Qué es la inspiración? Los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, los diafragmas se contraen, llevan a los pulmones hacia abajo, la caja torácica aumenta de volumen, el aire entra a los pulmones. ¿Qué es la inspiración? Los músculos intercostales se relajan, las costillas se bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye, el aire sale de los pulmones. ¿Ok? Entonces, recuerden, cada uno de estos. ¿Cómo se van a aprender? Lo opuesto. ¿Okay? La inspiración es una cosa y la expiración pues es otra cosa. Así decirlo, lo pueden aprender acá
la expiración y la inspiración, la musculatura intercostal se expande y la expiración, la musculatura intercostal se relaja, ¿no? ¿Ok? Y pues vamos a ver acá nuestro diagrama de ventilación. Okay, cuando nosotros hablamos de la ventilación, podemos decir que es, de alguna manera, pues vemos ahí una gráfica, ¿no? De nuestro pulmón, de la pared torácica, de la presión intrapleural, que vemos que es menos 5 centímetros la diferencia, ¿no? De agua. Y bueno, pues vamos a ver que la ventilación pulmonar de alguna manera ayuda a todo esto, ¿ok? La ventilación pulmonar pues va a ayudar a la generación que exista gradientes de presión, ¿ok? Nosotros sabemos que la atmósfera, por eso, bueno, medimos la presión atmosférica también, entonces la atmósfera tiene una presión. Y la luz alveolar, vamos a ver que también tiene una presión, ¿ok? Entonces, vemos cómo la presión del espacio pleural, de alguna manera, la presión pleural, que está acá, que era de menos 5 centímetros, ¿sí? De menos 5 centímetros, mira, acá era de menos 5 centímetros de agua, conforme se va produciendo la inspiración, o sea, nosotros vamos a inspirar, cuando se produce, ¿quién en la inspiración que acá está? Cuando se produce esta, se hace más negativa, ¿ok? Lo vamos a hacer más negativo, o sea, se va a ir para abajo, pues, ¿no? Más negativa. ¿Y por qué? Porque de alguna manera hace que exista una presión alveolar menor. ¿Okay? Mientras inspiramos, existe una presión alveolar menor. ¿Ok? Poco a poco el aire va a permitir de esa manera que ingrese a nuestros pulmones. Y lo que va a generar, pues, es menos 500 o puede ser milímetros en una respiración normal. ¿Ok? Entonces acá vemos el volumen pulmonar también. ¿Ok? Entonces vemos cómo empieza con 5 y va disminuyendo. Así es. Entonces, ¿pero qué pasa después de eso cuando se produce la expiración? ¿Okay? Entonces ya hay salida de aire, ¿no? Todo vuelve a su posición, ¿ok? Entonces, de alguna manera tiene que volver a su posición. Si está de menos 5, de 7,5 centímetros de mercurio, lo que va a ir bajando nuevamente y se va a ir hacia menos 5 como estaba inicialmente. Y eso hace que la presión del alveolo crezca y permita, pues, salir el aire, ¿no? Hacia el medio ambiente. O sea, eso es súper, súper importante, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado sobre la ventilación pulmonar. En este gráfico les explica más los valores para que puedan aprender. Y va a ser mucho más fácil de esa manera. Ahora viene un tema que sí o sí es pregunta de examen. Es importante, sí, y bueno, tienen que aprendérselo, sí o sí, ¿ok? Es sobre el volumen y las capacidades pulmonares. Tenemos todos estos volúmenes que se van a aprender, que es el volumen tidal o circulante, llamado, bueno, representado con VT, volumen de reserva respiratoria, VRI, volumen de reserva respiratoria, VRE, el volumen residual, que es la VR, y la capacidad inspiratoria CI, es la suma del volumen tidal o circulante y el volumen de reserva respiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Ok, sí, son muchos nombres, pero son fáciles. Son fáciles. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? Porque ahora lo vamos a ver cómo, por qué. Ok, primero, volumen tidal. Ok, vamos a ver el volumen tidal, que es el volumen de gas que vamos a movilizar durante un proceso respiratorio normal. Es por eso que aquí lo vemos representado con onditas, que es un proceso respiratorio normal. ¿Okay? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es el volumen de gas
que puede ser inspirado después de una inspiración normal. ¿Ok? Entonces ahí se va a generar un volumen de reserva inspiratoria. ¿Ok? Y lo mismo el volumen de reserva expiratoria, es el volumen de gas que puede ser expirado después de una respiración. ¿A qué se refiere eso? Pues ustedes están respirando normalmente, no pasa nada. Pero si ustedes botan más de lo normal, o sea, están y se van desinflando, eso vamos a tener un volumen que vamos a expirar lo máximo. Ese es el volumen de reserva expiratoria. Y lo mismo el volumen de reserva expiratoria. Cuando ustedes inspiran así hasta lo más que puedan, eso va a ser. Después tenemos a nuestro volumen residual. ¿Ok? ¿Qué es el volumen residual? Es el volumen de gas que queda en los pulmones después de una expiración máxima. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están expirando y yo les digo, boten todo lo que puedan, ustedes y van a botar, pero nunca van a botar todo, ¿ok? Porque siempre va a quedar un volumen, que es el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Ese volumen que gas que queda en los pulmones después de toda su respiración máxima que van a poder. ¿Ok? Es el aire que de alguna manera permite el intercambio gaseoso. ¿Ok? Después tenemos que, bueno, nosotros de alguna manera al hacer una inspiración máxima o una expiración máxima, ¿qué va a pasar? Que este volumen residual no va a salir de su pulmón, o sea, no hay una porción de volumen de gas que no sale de su pulmón. ¿Ok? Entonces, vamos a tener también una capacidad que es la suma de todos estos dos volúmenes. ¿Ok? Es nuestra capacidad. Y vamos a tener ahí dos más, o sea, la capacidad inspiratoria, es el volumen que se puede ser inspirado después de una expiración normal, ¿ok? Que es la suma del volumen tidal, ¿ok? Del volumen tidal. ¿Dónde está el? Del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Todo eso va a ser la capacidad inspiratoria. Y la capacidad residual funcional va a ser volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. ¿Ok? Eso es importante. Después de eso tenemos a la capacidad vital, que es el volumen exhalado después de una expiración máxima. ¿Ok? Entonces, así como nosotros podemos botar todo y nunca vamos a botar todo, pues de alguna manera la capacidad vital es el volumen que vamos a exhalar después de una inspiración que hemos tenido, máxima inspiración que hemos tenido. ¿Ok? Y la capacidad pulmonar total es el volumen de gas que hay en un pulmón, ¿no? Y después, o bueno, al final de toda una inspiración que hemos tenido. Entonces, recordemos que capacidad pulmonar total es la capacidad o es la suma de la capacidad vital más la suma del volumen residual. ¿Okay? Entonces, es capacidad vital, capacidad funcional, todo eso está acá abajo, va a ser la capacidad pulmonar total que vamos a tener nosotros. ¿Ok? Entonces, para que no se mareen, no se loqueen, por así decirlo, pues tenemos esta gráfica, ¿no? Que ahí lo pueden ver, se la suma nomás, estos dos son la suma de esto, estos dos son la suma de esto, y así van a ir sumando y van a ir viendo más fácilmente y no se van a olvidar. Bien, estos sí, van a preguntar, ¿qué es el volumen tidal? O la capacidad inspiratoria es la suma de qué volúmenes. También se ha colocado en sus formas ese tipo de preguntas. Después tenemos la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Se determina a través de una prueba, ¿no? Una prueba que se utiliza a este nivel.
¿ok? Entonces, nos interesa de alguna manera saber ciertos parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque primero lo que vamos a hacer en una espirometría, no sé si ya lo han visto en la universidad, es que va a entrar una persona, ¿ok? Y ustedes le van a decir que tome la mayor cantidad de aire o después de una inspiración máxima, o sea, va a inspirar todo el aire, va a exhalar todo el volumen de aire también, se va a desinflar. Todo ese aire, lo que va a pasar es que va a ir a una computadora. ¿Okay? Y ahí vamos a ver cuál es la capacidad vital. ¿Ok? La capacidad vital que vamos a tener. Por eso, recordamos, la capacidad de aire vital es todo el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Entonces, de eso consiste la espirometría. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos interesa saber? Capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo el aire tomado, por más que pueda, de alguna manera, la persona exhale, nunca va a exhalar todo, siempre va a quedar un porcentaje de aire. Después tenemos al volumen inspiratorio forzado en un segundo, ¿ok? Es también llamada, o es el famoso, que vamos a tener, ¿dónde está? Es el famoso FEBI, ¿okay? Siempre lo van a ver. Cuando vean AGA siempre van a ver el FEBI. Volumen inspiratorio forzado en un minuto y la capacidad vital ideal, ¿no? Que es después que tenemos de ver los valores que nos dan en tablas, ¿no? Y vamos a ver los valores ideales, si hay una diferencia, cómo sirve y todo eso, ¿ok? Entonces, para ello se hace una prueba de espirometría, ¿no? Y vamos a ver todo esto, la capacidad vital forzada, volumen expirado forzado en un segundo, capacidad vital ideal, vamos a ver la relación. Entonces, aquí es importante. ¿Por qué? Porque si esta relación de la capacidad forzada del paciente o de la persona que ha venido, lo ideal es que debería estar teniendo por encima de los 75%. Podemos decir que es un patrón normal, ¿ok? 75% está bien. Pero si es menor, vamos a ver que está un patrón restrictivo, ¿ok? Es un patrón restrictivo. Y si es mayor, es un patrón obstructivo, ¿ok? Aquí me equivoco en escribir. ¿Dónde estamos? Aquí. Este es menor, igual es un patrón restrictivo, es un patrón obstructivo. Eso no se olvide, ¿ok? En su examen les puede venir un casito y le pueden decir, un paciente que no se fue, se hizo una espirometría, le van a meter flor, le van a meter que se le observó la capacidad vital, que el volumen de respiración inspiratoria, más el volumen tidal, más el volumen de respiración expiratoria. Después de hacerse, el paciente desarrolla los parámetros, debido a los parámetros establecidos, bla, bla. Y ahí al final lo único que ustedes tienen que ver es la capacidad vital forzada entre lo que es la capacidad vital ideal. ¿Okay? Si ustedes ven que es menos 75%, patrón restrictivo. Mayor 75%, patrón obstructivo. Eso es lo que tienen que ver y eso es lo que tienen que decir. ¿Okay? Y eso es todo con respecto a la prueba de la espirometría. ¿Okay? ¿Qué cosas más le puede venir sobre este primer tema que ya con esta diapositiva lo hemos terminado? ¿Qué más le puede venir? Enfermedades, ¿no? O bueno, capaz les viene así, si están súper pesados, les puede venir enfermedades de patrón obstructivo y patrón restrictivo, ¿no? Eso me olvidé de colocarles en su, en su pasito fácil, eh, en el banco lo hacemos, ¿ya?
pero les puede venir eso, ¿ok? Entonces, con nosotros hablamos de espirometría, solo tienen que saber estos dos, que es importante, saber también cómo se da, ¿no?, este proceso. Lo van a ver más en clínicas fáciles, en MET1, todo eso, ¿ok? Para que ustedes no, bueno, tengan conocimiento desde ahora, con nosotros hablamos, ¿dónde está? Cuando ustedes hablen de un patrón obstructivo, aquí hay enfermedades que son muy comunes, ¿ok? Que es el asma, otra enfermedad muy común es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, por eso. O sea, si en su examen les viene EPOC, ustedes ya saben que está en un patrón obstructivo, y las bronquiectasias. Para arriba, perdón. Bronquiectasias, ¿ok? Perdón la lengua. Y si ustedes hablan sobre un patrón restrictivo, ustedes pueden hablar sobre qué enfermedades. Una fibrosis, ¿ok? Pueden hablar sobre un problema, por ejemplo, de enfermedades neuromusculares, ¿okay? Una enfermedad neuromuscular. También pueden hablar enfermedades de tejido conectivo que puede haber, o sea, puede afectar a la expansión de nuestros pulmoncitos. Y bueno, otras enfermedades que puede haber, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Entonces, las enfermedades más comunes, ¿en dónde están? En un patrón obstructivo. ¿Por qué? ¿Por qué están más comunes? ¿Por qué? Porque la dificultad principal... Ay, qué bueno. Mi mamá, lo siento, chicos. Ya. ¿Por qué es tanto común las enfermedades en el patrón obstructivo? ¿Por qué? Porque va a radicar en la expulsión de aire que nosotros vamos a tener, ¿ok? Debido a cuando se obstruyen nuestras vías aéreas, ¿ok? Entonces, cuando hay una obstrucción de nuestras vías aéreas, hay una dificultad en expulsar nuestro aire. Entonces, eso se va a traducir, por así decirlo, en una disminución de nuestro flujo aéreo, ¿ok? Y es por eso que pasa todo esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos terminar el primer tema? Lo siento, un poco largo. Vamos a pasar a fisiología respiratoria 2, ¿vale? En la fisiología respiratoria 2, pues, lo primero que vamos a ver es que se engloba en 4 etapas, ¿ok? Aquí voy a hablar rápido. Primero, la ventilación alveolar pulmonar. Segundo, relaciones que existen entre la ventilación de los alveolos y la perfusión de los capilares pulmonares. 3, intercambio gaseoso y difusión de gases. 4, transporte de los gases en la sangre a través de la sangre, ¿ok? 4. Primero, vamos a empezar. Ventilación alveolar y pulmonar. Es el proceso por el cual el aire va a llegar a nuestros alveolos pulmonares. ¿Ok? Fácil. Y ahí, cuando hablamos de todo eso, vamos a hablar sobre la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es para toda su vida, tienen que saberlo. Si no saben, pues tienen que aprender que son 12 respiratorios por minuto, lo normal. Puede variar, sí. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, pues, la frecuencia en un paciente adulto es ese. Y pues tenemos el volumen tidal, que ya hemos dicho que el volumen de aire que se moviliza en cada respiración, lo normal es 500. ¿Ok? Entonces a eso le vamos a llevar volumen tidal o aire de corriente, ¿ok? La cantidad que nosotros movilizamos. O también puede ser 0,5 litros por respiración.
¿Ok? Entonces, esos valores sí o sí se tienen que aprender. Y bueno, después de eso, también hay que ver que hay que recordar que nosotros dividimos el aparato respiratorio en dos. ¿Se acuerdan? La primera diapo les había dicho, que es la vía respiratoria donde ingresa el aire y sale el aire, y segundo, los pulmones, que es un lugar donde se produce el intercambio gaseoso. Eso no se olviden, eso es súper importante, ¿no? Después de eso hay algo que también se tiene que recordar, que es súper importante, que es el espacio muerto anatómico. ¿Por qué es importante recordar este espacio muerto anatómico? ¿Ok? Nosotros, cuando ingresa el aire en una inspiración, eh, pero no llega a estar en contacto con los alvéolos, ¿ok? O sea, hay un volumen de aire que nosotros cuando inspiramos ingresa, pero no llega a estar en contacto con los alvéolos. Ese volumen se llama volumen, espacio muerto anatómico, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese aire, si no llega a los alvéolos, no se va a intercambiar, porque recordemos que solo en los alvéolos se intercambian los gases. Entonces, si no están los alvéolos, no se va a intercambiar. Entonces, ¿cuál es el volumen? Es 150 mililitros. ¿Ok? Ese es el espacio muerto anatómico, el que no llega a los alvéolos. ¿Ok? Entonces, de ahí vemos fórmulas, ¿no? Acá tenemos la fórmula que es el volumen tidal. Y ok, el volumen tidal tiene que estar repartido en un volumen que llega al alvéolo y un volumen que puede ser del espacio muerto anatómico, ¿no? Entonces, si eso vemos o lo multiplicamos por una manera de la frecuencia respiratoria, vamos a tener la ventilación. Entonces, ahí abajo están las fórmulas. Recordamos que la ventilación siempre se expresa en unidades de tiempo, el volumen tidal por la frecuencia respiratoria, el volumen de espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria, más el volumen alveolar por la frecuencia respiratoria. Es una fórmula que sí se pueden aprender, pero recuerden que lo pueden sacar si lo piensan un poquito, ¿no? Y si saben los conceptos de qué es el espacio muerto. Anatómico. Ahora tenemos al segundo, que es el espacio muerto fisiológico. ¿A qué se refiere el espacio muerto fisiológico? Es el aire que no logra intercambiar, ¿ok? Que no logra intercambiar. O sea, no se utiliza, no ayuda a la hematosis, ¿ok? Entonces, este espacio, de alguna manera, corresponde a la suma del espacio muerto anatómico más el aire que está en algunos alvéolos que no van a estar perfundidos, es decir, que son alvéolos a los que no les llega sangre, de tal manera que el aire que está en estos alvéolos nunca se va a intercambiar, o sea, no hay perfusión. ¿Okay? O sea, solo eso, recuerden que también hay alvéolos que no les llega sangre, no van a cumplir su función de intercambiar sangre. Entonces, eso es el espacio muerto fisiológico, ¿no? Es el espacio muerto anatómico más los alvéolos no perfundidos. ¿Okay? Entonces, esta cantidad de sangre que no va a ser utilizada en la oxigenación, más el volumen del espacio muerto anatómico. ¿Ok? Eso es, esas dos tienen que saber. Es importante que sepan dos conceptos. Si tenemos el volumen del aire del espacio muerto, sale este volumen, entonces el espacio muerto anatómico que va a ser rico en oxígeno. Y el segundo volumen de aire ya es un aire que viene de los alvéolos, o sea, es pobre en oxígeno. ¿Okay? Eso es importante que sepan. Ahora tenemos el segundo, relación que existe entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares pulmonares. Aquí, pues, vamos a hablar de la ventilación pulmonar. Vamos a decir que todos los alvéolos
se ventilan, por así decirlo, y que todos estos son perfundidos, o sea, no son todos, pues chicos, pero la mayoría, ¿no? Es un concepto que podemos decir para que aprendamos, pero todos los alvéolos se van a ventilar y todos van a estar perfundidos. ¿Okay? Entonces aquí hay que tener en cuenta algunos conceptos, ¿no? Primero es la ventilación de los pulmones y alvéolos pulmonares. Entonces, sabemos que un volumen de aire que ingresa a nuestros pulmones es alrededor de ¿qué? De 350 mililitros, ¿ok? Que ingresan en cada respiración que nosotros hacemos. Y eso, si nosotros lo multiplicamos, como lo vemos, por la frecuencia respiratoria que habíamos dicho, ¿cuánto es? 2 respiraciones por minuto, ¿verdad? Entonces, a esto nos va a dar, tenemos que ver la ventilación de los pulmones, que es 350 por 12, es 4,2 litros por minuto. Y esa es la ventilación pulmonar. ¿Ok? Esa es la ventilación pulmonar que vamos a tener. La perfusión, ¿qué es? Es la llegada de sangre a los pulmones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera, pues, toda la irrigación de los alvéolos pulmonares para que se pueda producir esta hematosis o la oxigenación de sangre va a corresponder a esta perfusión, ¿no? Que nosotros lo representamos con la letra Q, no se olviden de eso, que va a tratar de expresar todo este proceso, ¿no? ¿Cuánto es 5 litros por minuto? Esa es la perfusión. Eso tienen que saber recordar. Entonces el corazón, de alguna manera, pues lleva sangre y en unidades de tiempo y va a intervenir en gasto cardíaco y todo eso. Entonces, recordemos que los pulmones van a recibir aire, va a haber una ventilación en una unidad de tiempo, que es la ventilación pulmonar, que habíamos dicho que es 4,2 por la multiplicación, pero por otro lado va a recibir una corriente sanguínea, ¿ok? Que es la perfusión. Esto va a corresponder a 5 litros por minuto, ¿ok? No se olviden. Ventilación, perfusión, ¿ok? Y bueno, la relación entre la ventilación y la perfusión, acá, ventilación y perfusión, que se expresa con la letra Q, es 0,8, ¿ok? Que eso es lo normal. ¿Okay? Eso es lo que podemos decir. Ahora vamos a hablar sobre algo que es importante, que es sobre los chunks. ¿Okay? ¿Qué es los chunks? ¿Por qué se dan los chunks? Y todo eso. Vamos a ver. La sangre, de alguna manera, pasa, ¿no? A través del pulmón, entra con poco oxígeno y sale con la misma cantidad de oxígeno, porque en todo caso, si no hay una hematosis, o sea, eso le estoy hablando no de un proceso fisiológico, o sea, no de un proceso normal, le estoy hablando de algo que no se va a dar. Entonces, cuando esta sangre avanza a través del pulmón, no va a recibir oxígeno y no se produce este intercambio de gas. Entonces, a eso se le denomina chunks. ¿Okay? Cuando la sangre atraviesa una parte del pulmón, o sea, un grupo de alvéolos y no recibe oxígeno, a eso se le llama chunks. ¿Okay? Entonces, alrededor de 1% de todo el gasto cardíaco que de alguna manera pasa por los pulmones, que es lo normal, lo fisiológico, este volumen de sangre no va a estar oxigenado, ¿ok? Y ahí hablamos por nuestros chunks fisiológicos, porque recuerden cuando nosotros hablamos de fisiología, es lo que pasa normal, o sea, en nuestro cuerpo, no está mal. Cuando nosotros vamos, o ustedes van a llevar el curso de fisiopatología y van a ver que lo mismo de fisiología, pero ¿qué pasa si estuviera mal? ¿No? Pero ahora pues, estamos viendo lo normal, ¿vale? Entonces, hablemos del chunks fisiológico y de la primera imagen, ¿ok? Entonces, acá vemos que el oxígeno va a ingresar hacia los alvéolos, ¿ok? ¿Dónde está?
el oxígeno de alguna manera ingresa hacia los alvéolos. Y es un aire rico de oxígeno, o sea, no tiene nada de CO2, por eso acá ponemos oxígeno 159, CO2 0, porque no hay nada de CO2. Entonces, cuando ingresa a nuestros alvéolos, que está representado de esa manera, el aire que viene hacia el alvéolo y que va a permitir la oxigenación de sangre va a ser eso. O sea, aquí vamos a ver, ¿no? Eso. O sea, es un rico en oxígeno y no tiene nada de CO2. Después, por el otro lado, acá vamos a ver que se va a representar el alvéolo pulmonar y este alvéolo va a ser ventilado. Por lo tanto, no llega el aire al alvéolo, ¿ok? Pero sí va a ser perfundido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a llegar sangre con poco oxígeno y esta sangre no va a recibir el oxígeno necesario, ¿ok? Entonces, ingresa poco oxígeno a través de los alvéolos pulmonares y no van a ser ventilados. Entonces, sale igualmente con poco oxígeno. O sea, ingresa, no hay intercambio, sale con poco oxígeno, lo mismo, no hay nada acá, eso se denomina chunks. El alvéolo no será ventilado, por lo tanto, no llega el aire al alvéolo. Chunks. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el alvéolo, de alguna manera que está ventilado, por eso se ve ese colorcito, pero no está perfundido. Entonces, el aire que va a llegar acá, que va a llegar a este alvéolo, no se va a oxigenar. Entonces, no va a oxigenar la sangre que tiene. Por ese caso, no está llevando sangre, o sea, no hay ventilación, no hay perfusión. A esto se le denomina espacio muerto fisiológico. ¿Ok? No va a llevar nada. Entonces, hay que recordar todo esto, que cuando nosotros vamos a hacer relación o cuando va a existir en condiciones normales en nuestro cuerpo la ventilación, la perfusión de alguna manera, pues estamos hablando de estos chunks, ¿ok? Y vamos a ver esta relación que va a tener, ¿ok? Que habíamos hablado bastante sobre la ventilación y la perfusión. ¿Qué pasa? La ventilación y perfusión la división es 0,8. Pero ¿qué pasa si está disminuido? Entonces, en este caso, si nosotros dividimos, y en ese caso vendría a ser 0, entonces, entre la perfusión y el valor siempre nos va a dar 0, ¿ok? Pero sí tenemos el espacio muerto fisiológico. Sin embargo, si no hay perfusión, la división nos va a dar infinito. ¿Por qué? Porque va a estar incrementado. ¿Ok? Entonces recordemos eso, que la ventilación entre la perfusión si es 0, va a estar disminuido, pero si existe esta relación y la división nos da infinito, es porque de alguna manera está incrementado. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tratamos de explicar con este esquema. ¿Okay? Después de hablar de los chunks, vamos a hablar sobre las zonas de perfusión según West. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de West, este señor establece que los pulmones se encuentran en posición vertical y existen 3 tipos de zonas. ¿Okay? Ahí vemos en la imagen que está súper bonita, creo que es la imagen muy bonita que he encontrado de las zonas de perfusión según John West. Y dice pues que son zonas de producto precisamente de la distribución de la sangre, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en la parte superior, en el ápice de los pulmones, en el ápex de los pulmones, denominada la zona 1, ¿no? Que tenemos, que
que la sangre más se va a dirigir hacia la parte inferior del pulmón y menos a la parte superior. ¿Por qué pasa eso? Por la gravedad. ¿Sí? La gravedad hace que la sangre vaya más abajo que arriba. Entonces, ¿pero qué va a pasar arriba del pulmón? Va a haber una elevada ventilación, va a haber una reducida perfusión. Y abajo va a haber una reducida ventilación y una elevada perfusión porque hay más sangre. Y en la zona 2 hay una ventilación que es igual a la perfusión. ¿Ok? Eso es lo que dice el señor West. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Que, por ejemplo, nosotros cuando vemos estas, si nos vamos hacia la parte inferior, que viene a ser la zona 3, veremos que hay mucho volumen de sangre, ¿ok? Por eso hay una elevada perfusión. Entonces, ¿por qué? Por efecto de la gravedad. La sangre viene hacia la parte de abajo. Lo que tenemos que ver a este nivel es que el flujo sanguíneo comparado con lo que vendría a ser la ventilación del alveolo, pues es mayor, ¿no? De alguna manera. Entonces podemos decir que la presión en el lado arterial o el lado de la arteria pulmonar va a ser mayor. ¿Okay? Y bueno, el flujo sanguíneo no se distribuye en forma igual en los tres sectores. ¿Okay? Pero de alguna manera tratamos de encontrar un equilibrio que va a existir, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la parte superior, ahí la perfusión va a ser menor, pero la ventilación va a ser elevada, ¿no? Y así vemos y vamos a considerar lo que nos dice el señor West. Entonces, lo que ustedes se tienen que aprender acá es estas tres zonas que por ley de gravedad, por así decirlo, abajo hay más perfusión y menos ventilación y arriba es lo contrario. Eso es lo que dice el señor West. Está fácil. Y bueno, pues aquí no se olviden de aprender estas siglas que son súper importantes, que es V ventilación pulmonar, Q es perfusión o flujo pulmonar también. No se olviden, a veces acá les agarran los exámenes y le ponen flujo pulmonar y tú dices, ¿qué es el flujo pulmonar? Esto, ojito, la presión arterial, presión alveolar, presión venosa. Recuerden, presión arterial minúscula, presión alveolar mayúscula, presión venosa, presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono, presión venosa de oxígeno, y cada uno, ¿no? Así, presión inspirada de oxígeno, milímetros de mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que aprender. Después vamos a ver la distribución de la ventilación entre la perfusión de nuestro querido pulmón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá la presión arterial de oxígeno. Recordamos que en el ápex se oxigena muy bien y en la base no. Ya habíamos dicho. ¿Ok? Entonces, en lo que se refiere al CO2, se ventila muy bien y está eliminando adecuadamente en el ápex. ¿Ok? Sin embargo, la presión arterial del CO2 de alguna manera va a ser baja, mientras que en la base se viene acumulando porque no hay una buena ventilación. Eso es lo que quiere decir acá. Y acá está expresada pues bonito, con flechitas, ¿no? Vemos el flujo sanguíneo menor, la ventilación alveolar menor, la división entre estas, cuánto va a ser, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, y bueno, los que tienen memoria fotográfica de alguna manera o se aprenden mejor con esquemas, pues esta distribución está bonito por la distribución fisiológica de West. ¿Ok? Después de eso vamos a ver 3, intercambio gaseoso o difusión de gases. ¿A qué se refiere el intercambio gaseoso o difusión de gases? Finalmente, cuando estos gases ya se han intercambiado, vamos a tener a esto, pues, ¿no? Vamos a tener el intercambio gaseoso. Ya entra y aquí se intercambia con el vaso sanguíneo. Y el 4, tenemos el transporte de los gases a través de la sangre. Cuando ya se ha intercambiado, pues la sangre va a fluir, no va a seguir transportando. Esto es más fácil. ¿Ok? Entonces, de todo lo que hemos hablado aquí en Fisiología Respiratoria 2,
y habíamos dicho que la primera parte englobaba 4 etapas, pues la más importante es la 1 y la 2, ¿no? O sea, donde hay más cositas que se tienen que aprender, que uno es la ventilación pulmonar, que vamos a aprender la frecuencia respiratoria, volumetría, y lo más importante, el espacio anatómico muerto, el espacio anatómico fisiológico, y después vemos la relación que existe entre la ventilación de los pulmones y la perfusión, ¿no? Que esto tiene, y ahí hemos visto pues alguna fórmula, hemos visto los chunks, ¿no? Que son importantes en esta parte, y la división o las zonas de perfusión pulmonar según West, que sí viene eso sí viene, ¿ok? Y bueno, por último vamos a hablar sobre la fisiología respiratoria, donde vamos a ver la difusión y transporte de los gases, ¿ok? Creo que esto es una parte más pequeña para que no se canse. Vamos a ver. Ok, sí, son como 10 diapos. Más tranquilo. Ay, perdón. Sí, lo vamos a hacer súper rápido, ¿vale? Ok, déjenme tomar un ratito agüita. Ok, continuamos. Cuando nosotros hablamos de la fisiología respiratoria, vamos a hablar de difusión y transporte de gases. Cuando nosotros hablamos de la difusión, pues es un proceso donde hay migración, es obvio, vamos a ver cómo de alguna manera pues se movilizan de un lugar a otro las moléculas, de donde hay mayor presión a menor presión, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver toda esta difusión, va a depender del momento en el que se dé. Y la velocidad de movimiento de estos gases va a depender de 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables? Pues 1, la diferencia de presiones parciales. 2, el espesor de la membrana que va a haber. Después 3, vamos a ver el peso molecular. Y 4, pues vamos a tener a nuestra querida temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, sobre lo que va a depender, las 4 variables que dependen de la velocidad del movimiento. ¿Ok? Tenemos uno, la diferencia de presiones parciales. ¿A qué se refiere eso? Y aquí vamos a hablar sobre qué es la gradiente de presión. ¿Ok? Nosotros hablamos de nuestra querida gradiente de presión. ¿Ok? Vamos a hablar que el CO2, de alguna manera, en la gradiente que va entre 40 y 46, ¿ok? Y el oxígeno que va de 100 a 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Eso sí o sí se tienen que aprender, ¿ok? Estos valores. ¿Por qué? Porque la gradiente es uno de los factores que va a determinar la velocidad y el movimiento de los gases, ¿ok? Entonces, va a generar una concentración de CO2 cuando la sangre entra a los capilares pulmonares, y esta sangre también es rica en CO2, ¿no? Entonces, este gradiente va a hacer que se movilice el gas de la sangre del capilar hacia el alveolo. Y por último, va a hacer que va a alcanzar su equilibrio, ¿no? En una presión. ¿Okay? Entonces, recordemos que la membrana alveolo capilar tiene un grosor, o sea, un grosor considerable. ¿Por qué? Porque vamos a tener, pues, acá, como ven en la imagen, aquí, pues vamos a tener a la membrana basal, vamos a tener al epitelio alveolar, al tejido intestinal, al endotelio, al surfactante, o sea, todo eso tiene que estar. Su grosor es más de 5 micrómetros, ¿ok? Entonces los gases se van a mover a través de todo el epitelio alveolar, y finalmente van a ir primero desde el epitelio alveolar, se van a ir hasta el endotelio, ¿no? Todo eso va a tener que pasar, todo eso se va a ir hasta acá. Recordemos. Entonces, los gases van a difundir a nivel de este alveolo, el aire se va a desplazar a través de esta membrana y está gobernado todo esto, vamos a hablar
de nuestra querida ley de Fick, ¿ok? En fisiología respiratoria hay muchas leyes. La ley de Fick, ¿ok? Que define las fundamentales de difusión, ¿ok? Y que van a depender bastante de la gradiente de concentración, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esta ley de Fick, nosotros podemos decir que la velocidad del gas que va a difundir va a depender de quién, del área de difusión, de la distancia que la atraviesa, de la constante de difusión y la gradiente de presión parcial. ¿Okay? Y gracias a eso, pues, se forma esta fórmula, ¿no? Entonces, lo que ustedes sí o sí tienen que saber aquí es velocidad ley de Fick, velocidad de gas. ¿Ok? Eso es lo que tienen que aprender, sí o sí. ¿Ok? Y vamos a ver pues que este intercambio gaseoso va a depender de la relación que hay entre la difusión, la distancia que va a atravesar también, ¿no? Y bueno, eso es, prácticamente eso es. Después tenemos a nuestra querida ley de Graham. ¿Por qué es importante la ley de Graham? ¿En qué consiste? También la ley de Graham va a determinar velocidades de difusión relativas. ¿Okay? Velocidad de difusión relativas entre dos gases. Y bueno, como ven, las fórmulas son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas. Y bueno, recordemos que otros factores que van a intervenir aquí se van a mantener constantes, ¿ok? Hay que tener en cuenta que los gases deben diluirse en la sangre, entonces va a ser que sea un pasaje por un medio gaseoso a uno líquido, por alguna manera. Tenemos que tener en cuenta que el oxígeno es menos denso que el CO2, eso es importante, y va a difundir 1,2 veces más rápido que el CO2, mientras va a pasar por el alveolo. Sin embargo, en la fase líquida, la solubilidad de CO2 es cerca de 24 veces la del oxígeno. Por ello, el CO2 se va a difundir, 20 veces más rápido a través de la barrera alveolar que el oxígeno. Esto es muy importante, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la ley de Graham, pues hablamos prácticamente de densidades. Recordemos que el CO2 es casi 24 veces más soluble que el oxígeno, ¿ok? Eso es súper importante tener en cuenta, saber. Entonces, aquí vemos nuestra imagen y vemos el desplazamiento, ¿no? Si el desplazamiento, en este caso del oxígeno, va desde el alveolo a la sangre, tenemos que ver que el oxígeno va a atravesar todo lo que había dicho, ¿no? El surfactante, el epitelio, membrana, endotelio, el plasma, hasta llegar a la membrana de los glóbulos rojos. Recordamos que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, tanto en los tejidos como en el pulmón mismo. Entonces los gases se van a desplazar, ya sea por el alveolo a la sangre o de la sangre al alveolo. Y eso tienen que recordar todas estas estructuras que pueden ver en la diapositiva, ¿no? Entonces, si el desplazamiento, en este caso el oxígeno, desde el alveolo a la sangre, tenemos que ver que el oxígeno no va a atravesar todo esto. Y para poder ingresar a los glóbulos rojos tienen que atravesar toda esta membrana, si no, no se va a poder dar. ¿Ok? Entonces es un recorrido grande. Y bueno, después de eso vamos a ver a nuestro querido intercambio gaseoso. Cuando nosotros hablamos del intercambio gaseoso, pues vamos a ver, vamos a tener en cuenta estos 4 puntos, 5 que se tienen que aprender. 1. Los capilares pulmonares contienen 70 mililitros de sangre en una superficie de 1000 metros cuadrados. En superficie alveolar alrededor de 40, por superficie corporal aparentemente de 70 milímetros cuadrados. El espesor de la membrana alveolar capilar es de 2,5 a 0,5 micras. El glóbulo rojo demora alrededor de 0,75 segundos en su paso por el capilar. La hemoglobina de los glóbulos rojos se satura en 0,25 segundos. Son datos que sí o sí se tienen que aprender para entender un poquito también las imágenes. Ahorita vamos a ver en qué consisten esas imágenes y por qué de alguna manera pues son importantes, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un alveolo donde está ingresando el oxígeno, ¿ok? O sea, el alveolo está entrando el oxígeno y este se encuentra en una presión de
149, ¿ok? 149. Y la sangre va llegando a través de la arteria pulmonar, ¿ok? Entonces, y esta sangre es una sangre pobre en oxígeno, porque está llegando de la arteria pulmonar, recuerden, y tiene una concentración más o menos de 40. Acá tiene una concentración de 40, ¿ok? Entonces, la gradiente que existe entre el oxígeno, entre 149 entre 40, hace que fácilmente el oxígeno pase a la sangre y va a alcanzar un equilibrio, ¿no? Más o menos un equilibrio. Entonces, cuando estamos en un valor de 104, esta concentración va a ir del alveolo, o sea, va a estar constante. 104, 104. Entonces va a ir saliendo la sangre oxigenada. Entonces, en un inicio esta sangre de capilar tiene poca oxigenación, pero en un CO2, mire que el CO2 va entrando, va avanzando a la sangre, se va a producir la hematosis, ¿no? Entonces, finalmente va a terminar saliendo una presión de oxígeno alrededor de 104. Mira, acá ya sale alrededor de 104. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la primera imagen. Y la segunda imagen que vemos, pues si nosotros vemos un poco la circulación, ¿no? Al lado, vemos pues que el 149 en el alveolo, o sea, la presión de oxígeno de 149 que hay en el alveolo y está representado dentro, mientras que la sangre 40 nada más, van a ver que va a hacer que la sangre de alguna manera se movilice y se oxigene hasta alcanzar a 104, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Recordemos, sin embargo, que la presión de oxígeno por el lado de las arterias, lo que sucede es que vamos a tener o va a caer prácticamente a 95. ¿Por qué? Como consecuencia de los shunts que ya habíamos hablado, los shunts fisiológicos que tenemos en el pulmón. Entonces, recordar que prácticamente no se oxigena, que mantiene su presión baja en oxígeno, y eso hace que de alguna manera baje libremente la presión parcial de oxígeno, de 104 a 95. Entonces, por eso pasa esta diferencia de acá. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? El shunt fisiológico. ¿Ok? Entonces, rápidamente lo que va a pasar es que el oxígeno de la sangre hacia los tejidos, tenemos que la sangre sale del capilar sistémico con una presión parcial de oxígeno de 40, ¿okay? Y con lo que va finalmente a regresar hacia nuestro alveolo. ¿Ok? Entonces, recordemos que la saturación del lado arterial es 95%, miren acá, es del 95%, la saturación del lado venoso es 75%, la rica en oxígeno, lo que vamos a tener es 20%, volúmenes de oxígeno, mientras del lado venoso va a ser 15%, ¿ok? Y habiendo un consumo de los tejidos del 5%, ¿ok? Entonces, estos porcentajes que les vienen en su examen, que les ha venido alguna vez en su examen, fácil les puede volver a venir otra vez. Pero, ¿qué pasa con el CO2? O sea, ¿qué pasa con ese CO2 que a nivel alveolar? ¿Okay? A nivel alveolar no hay nada ya de presión de CO2, o sea, se tiene un valor de 0, ¿ok? Pero la sangre pobre en oxígeno y rica en CO2 tiene más o menos como que algo parcial de CO2 de 45, que aquí vemos, ¿ok? Ahí vemos 45. Entonces, 45 contra 0 que hay en el alveolo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se hace rápidamente que el CO2 pase la sangre hacia el alveolo. ¿Por qué? Porque recordamos, nuestro cuerpo sí o sí siempre tiene que estar en un equilibrio. Y alcanza un valor de aproximadamente 40. Entonces, en 40 va a estar rica en oxígeno
Y la presión parcial de CO2 también va a ser 40. Entonces vamos a estar en un equilibrio. Entonces, recordemos, miren, aquí, primero inicialmente estaba con 45 de CO2. Y ahí va descendiendo ¿a cuánto? A 40. ¿Ok? Eso es lo que pasa prácticamente con el CO2. Y bueno, pues aquí vemos prácticamente todo este proceso, ¿no? Vemos el aire inspirado, valores que tenemos el oxígeno, el CO2, el agua, el aire expirado, cuando sale oxígeno, CO2, agua, vemos lo que pasa en el ventrículo izquierdo y lo que pasa en el ventrículo derecho, ¿no? En nuestras arterias, tejidos, venas, valores un poco, y qué pasa con la hematosis, ¿no? Y todo este proceso. Entonces vamos a ver que se va a producir un intercambio gaseoso y tiene que ver esto con los gases que se transportan a través de la sangre también, ¿no? Entonces es importante recordar todo ese proceso que lo hemos hablado por partes y esta imagen, ¿no? También los valores. De ahí vamos a hablar sobre el transporte de oxígeno, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre el transporte de oxígeno, pues normalmente recordemos que la mayoría de oxígeno, el 95%, se transporta en la sangre arterial, o sea, unida ¿a quién? A la hemoglobina. Entonces, cuando ustedes les hablen de transporte de oxígeno, hemoglobina, sí o sí tiene que ser hemoglobina. ¿Ok? Y bueno, pues la hemoglobina tiene 4 sitios de combinación con el oxígeno, donde el oxígeno captura hemoglobina en un 100%, ¿no? Entonces hay una saturación que van a tener acá. Recordemos que tiene 4 grupos M, la hemoglobina, ¿ok? Acá están 4 grupos. El grupo B, beta y los grupos alfa que tenemos acá, ¿no? Entonces, cada molécula de hemoglobina tiene 4 sitios para combinarse ¿con quién? Con el oxígeno. ¿Ok? Entonces, tipos, aquí tenemos a hemoglobina A, hemoglobina F, hemoglobina A2, hemoglobina 1C, la composición y difracción de hemoglobina total. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de hemoglobina A, vamos a hablar sobre la hemoglobina del adulto. ¿Ok? Adulto. De personas mayores. ¿Ok? Y bueno, de alguna manera, pues prácticamente el 90% tenemos. Luego tenemos a la hemoglobina F, que es la fetal, cuando un niño nace. O sea, y aquí es diferente, ¿no? Porque constituye cadenas beta, cadenas alfa en los primeros años de vida. Después tenemos a la A2, compuesta de cadenas alfa y beta, se encuentran en poca cantidad. Y por último tenemos a la hemoglobina glicosilada, ¿okay? Que es un producto de la glucosilación de las enzimas, no enzimática, ¿okay? De la cadena beta. Entonces, esto les ha venido de la hemoglobina fetal. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se forma la oxihemoglobina, mientras que la forma desoxigenada se llama desoxihemoglobina. ¿Ok? Entonces, si está fácil, solo tienen que saber términos nada más y ahí se van a dar cuenta. ¿Ok? Después de esto tenemos esto que es súper importante, que es entender la saturación de hemoglobina por el oxígeno, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver el porcentaje de saturación que es de 1% o grado de ocupación del grupos hemo, oxígeno, ¿no? Entonces aquí vemos la saturación de oxígeno combinado con hemoglobina entre la capacidad de oxígeno por 100, ¿no? Entonces aquí vemos la saturación arterial, la saturación venosa, los porcentajes, ¿no? La presión arterial de oxígeno y la presión venosa de oxígeno que vamos a tener en cada una de ellas. ¿Ok? Después de eso, vamos a hablar sobre el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del efecto Bohr, se demostró de alguna manera que cuando más aumenta la presión de CO2, más aumenta el P50. ¿Ok? ¿Qué es
el P50, me había olvidado de hablar del P50. Cuando ustedes les hablen del P50, ¿okay? Es condiciones normales cuando conseguimos la saturación de oxígeno, en de oxígeno en 50%. En 50%. ¿Ok? Ese es el P50. Cuando nosotros conseguimos la saturación de oxígeno en 50%. ¿Ok? Y eso alcanza una presión de oxígeno del 26 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, con 26 milímetros de mercurio alcanzamos una saturación de hemoglobina del 50%. Eso no se olvida. Con 26 milímetros de mercurio alcanzamos al 50%. ¿Ok? Milímetros de mercurio. Recuerden este dato y el P50. ¿Ok? Esa es la saturación. Entonces, si nosotros queramos hablar un poco sobre el P50, podemos decir que la presión en la cual la mitad de la hemoglobina está ocupada por oxígeno, la presión de oxígeno es 26 milímetros de mercurio, el P50 de alguna manera pues es de 35 milímetros de mercurio. Entonces, si da ese número, pues nos hace referencia a que necesitamos más presión al saturar, ¿ok? Y de alguna manera la afinidad, ¿no?, de oxígeno, que es que la hemoglobina disminuye de alguna manera, ¿ok? Entonces, esa es la presión de oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presión de oxígeno, pues podemos hablar del efecto de Bohr, ¿no? La saturación de hemoglobina, la P50, el aumento de oxígeno, el aumento de CO2, de la saturación de CO2, en la sangre hace que de alguna manera el oxígeno desplace, o sea, el oxígeno desplace el oxígeno de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, por eso vemos esta imagen. El efecto Bohr obedece a la vez también variaciones de nuestro pH que vamos a tener y de la expresión de CO2. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo se forma una curva entre la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno que nosotros vamos a tener. Esta curva puede desplazar a la derecha, también podemos ver que se puede desplazar a la izquierda, no pasa nada, la desviación. Vamos a ver que va a depender si estamos alcanzando el P50, o sea, si significa que existe afinidad del oxígeno con la hemoglobina, ¿no? Y si este es mayor o es menor. ¿Ok? Y después tenemos el efecto Haldane, que es semejante a este efecto de Bohr, pero de alguna manera viceversa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la unión del CO2 con la hemoglobina depende de la presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Y entonces cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, ¿quién se libera? El CO2. ¿Ok? No se olviden, cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se libera el CO2. Y la hemoglobina va a transportar más de CO2 cuando la presión de oxígeno disminuye de alguna manera. Entonces ahí lo vemos representado en la imagen. Y bueno, pues recordemos que la disminución de 30 milímetros que sucede de alguna manera es cuando el CO2 disminuye, la hemoglobina va a transportar mayor cantidad de CO2 de alguna manera, y eso es el efecto Haldane. ¿Ok? Ese es el efecto Haldane. Y bueno, aquí es algo que sí o sí quiero que se aprendan. Yo sé que es una diapositiva con mucha letra, pero les ha venido en su examen, ¿ok? Esto sí les ha venido en su examen. Quiero que aprendan muy bien el efecto Bohr, el efecto Haldane, y aquí pues les explica bonito, ¿no? ¿Qué es la desviación en derecha? ¿Qué es la desviación izquierda? Las desviaciones de la curva, la iniciación de la hemoglobina, o sea, todo lo que yo les he dicho, aquí está,
recordemos que les vino también, o sea, que está en condiciones, que está a nivel tisular de alguna manera, les ha venido aumento 2,3 de PG, o sea, con una hipoxia y disminución también acá. O sea, prácticamente esto es lo contrario a esto, o sea, son contrarios, son diferentes. Entonces, si ustedes aprenden desviación a la derecha, todo lo contrario es desviación a la izquierda, ¿ok? Eso es todo, chicos. Creo, sí, ya hemos terminado. Un poco largo, pero hemos terminado fisiología respiratoria. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta?